¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su canal de Facebook, este canal de Amistad Familiar del Valle Imperial. Y bienvenidos a todos. Y vamos a disponer nuestro corazón en este momento para alabarle y adorarle a nuestro Rey, al Rey de Reyes, a Jesús, al Rey de Reyes. Dice este Salmo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera. Y en este momento vamos a disponer nuestro corazón para alabarle con esa misma libertad que Él nos está dando a ti y a mí de poderle alabar. Y vamos a entonar estos cantos, pero antes vamos a tener una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Disponemos nuestro corazón para alabarte y exaltarte a ti, Señor. Gracias por esta libertad que tú nos das. Y yo te pido, Señor, de una manera especial, que toques la vida de aquella persona, de aquellas personas que están escuchando esta alabanza, Señor. Te pido que les bendigas y toca sus corazones y dales esa libertad de poder alabarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice este canto: abre mis ojos. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Señor, queremos verte. Abre mis ojos, dile. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, dile. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Vamos a cantar santo.
santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Yo quiero verte, Señor. Gracias, Señor. Este es el momento para alabarle a Dios, para alabarle a Jesús. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Una vez más, ven. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Toda lengua vamos a decir, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Vamos a confesar que eres Rey, eres Rey. Una vez más, eres Rey, Señor, eres Rey. Última, eres Rey. Tú eres Rey, Señor, y toda lengua confesará que tú eres Rey, y toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Y vamos entonando este último canto, que es el Salmo 23.
Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Gracias, Señor, porque descansamos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros aquí en la iglesia estamos bien. Somos muy poquitos, pero estamos bien. Espero que la esté pasando bien con el confinamiento, que no esté siendo tan rasposo el convivir y que no esté habiendo cosas difíciles. Y si hay cosas difíciles, bueno, pues hay que convivir con eso, ¿no? Seguimos extrañándolos, seguimos queriendo abrazarlos, pero pues bueno, tenemos que ser obedientes a las autoridades y con todo esto que estamos viviendo. Así que espero que esté usted bien y seguimos orando por usted. Recuerde, seguimos teniendo oraciones todos los días virtualmente, en la mañana de lunes a viernes de 6:15 a las 7:30 de lunes a viernes. Sábado y domingo de 7 a 8. Entonces usted puede escoger, se puede unir con nosotros. Si no sabe cómo, métase amistosos o mándeme a mí un mensaje en Messenger diciendo, oiga, quiero meterme, no sé cómo, y yo le voy a enviar un link y le voy a explicar cómo. ¿Ok?
Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Pongo mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran ahorita en sus casas o en algún lugar donde pueden estar conectados. Te pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo. Para ti no hay limitaciones, para ti no hay imposibles. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes lo que tú quieres para cada uno de nosotros y que tomes control de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la plática del día de hoy le puse yo fortalecidos en el Señor. Ahora, estamos viviendo un tiempo, usted sabe, lo está viviendo, es un tiempo en el cual necesitamos mucho de Dios. No podemos enfrentar todo lo que estamos enfrentando solos, de manera individual y apartados de Dios. Necesitamos a Dios. Versículo clave para esta enseñanza es 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Y voy a utilizar la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y dice, y David, está hablando del rey David, todavía no era rey. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Mire, David había huido de Saúl y tenía problemas y se fue con los filisteos. Estaba viviendo con los filisteos y entonces llegó un día que los filisteos iban a tener una guerra contra Israel y él se preparó con su gente, que había como 600 personas con David, y se fueron junto con los filisteos a luchar. Dice en 1 Samuel capítulo 29, versículo 4, dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra el rey, o sea, contra él, y le dijeron, despide a este hombre, despide a David, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. Aquí le están diciendo al rey de los filisteos que regresara David. David y sus hombres iban a luchar por los filisteos, supuestamente. Y algunos de los príncipes le dijeron al rey, no permitas que eso suceda. ¿Por qué? Porque él se puede meter y puede al final de cuentas volverse en contra de nosotros y quiera quedar bien con su rey. Versículo 5 dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Dice, era él. Entonces los príncipes de los filisteos decían, no es bueno que venga. Y no estaban tan equivocados. Ahora, ¿por qué estaba con los filisteos? David huyó de Saúl porque Saúl quería matarlo. En 1 Samuel 27:1 dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gat. Él era el rey de Gat y David se fue con él, por eso estaba allá. Y cuando iban a ir a esta guerra, los filisteos desconfiaron de él y le pidieron al rey que no fuera David con sus hombres. Ahora, esto que estaba enfrentando era una situación desesperada. David va con el rey, va a luchar con sus 600 hombres y el pueblo donde él vivía, donde ellos estaban acomodados, lo habían dejado solo, nomás se habían quedado las mujeres y los niños. 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, después de que se habían ido, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Ahora le quiero un poquito de enseñanza que está un poquito encubierta. Fíjese bien, fueron los de Amalec, los amalecitas. ¿Se acuerda que Saúl desobedeció a Dios? Dios le había dicho que destruyera a los amalecitas, pero no los destruyó. Entonces ellos fueron los que se robaron a las mujeres y a los hijos, secuestraron a las mujeres y a los hijos de David y de los hombres que estaban con David. Entonces, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estaban tristes, estaban desesperados, porque no veían la posibilidad de cómo podían rescatar y no sabían. Entonces esa situación fue una situación desesperada. Ahora, estaban metidos en un problema, pero quiero hacer notorio esta parte. En 1 Samuel 36 habla de David, dice, es el versículo clave. Y David estaba muy angustiado porque la gente de él hablaba de apedrearlo. Estaban enojados por haber seguido a David, se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Entonces todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y lo que hizo David, fíjese bien en esta parte del versículo, David se fortaleció en el Señor su Dios. Estaba en medio de un grave problema, pero David buscó a Dios, se fortaleció. David consultó a Jehová, versículo 8, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, o sea, Dios le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Fíjese bien, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Aquí quiero hacer algo muy notorio. David en ese problema no buscó culpables, no buscó explicaciones de qué debía de hacer, cómo le iba a hacer o por qué había pasado. No quiso explicarle a la gente. Él lo que hizo fue buscó a Dios. Y eso es una actitud que nosotros debiéramos de tener. En cualquier situación, cuestión de trabajo, cuestión familiar, cuestión de relaciones en la iglesia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios en vez de buscar explicaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Y se fortaleció en el Señor. Y luego aparte que se fortaleció en el Señor, inmediatamente buscó la salida y la solución. Puse una foto ahí que quisiera que la viera. En esta foto es un hombre que está meditando a la puesta del sol. Es un hombre que es lo que debemos de hacer. Buscar a Dios, meditar, no presentar excusas, no buscar una explicación, sino buscar a Dios. Fíjese bien lo que dice en este versículo. La palabra fortaleció, porque la palabra de Dios dice, se fortaleció, está en hebreo. El Antiguo Testamento está en hebreo. Es el verbo hazak. Es el verbo que significa estar fuerte, ser valiente, ayudar, reparar, atar, ligar, alentar, endurecerse, esforzarse o prevalecer. Lo que estaba haciendo David es que David necesitaba ser fuerte, buscó a Dios para ser fuerte. Buscó a Dios para ser valiente por lo que tenía que hacer. Si había alguna actitud que debía ser cambiada, tenía que estar fortalecido. Si había que ser duro en ese momento, él buscó a Dios para estar duro. Él necesitaba fuerzas de Dios para esforzarse y para prevalecer. David, lo que estamos viendo aquí es que David dependía de Dios en los momentos difíciles. Se fortaleció en el Señor. Es verdad que nosotros estamos pasando por momentos difíciles.
es innegable. Entonces tenemos que estar conscientes y lo que más necesitamos es depender de Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, dice David, cuando David se fue y miró que estaba Goliat, dijo David a Saúl, salía Goliat y desafiaba al pueblo hebreo, a los israelitas, los desafiaba y decía, mándeme a alguien si son tan valientes a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Si yo lo venzo al que usted me mande. Y Goliat era un paladín, era un guerrero, era un gigante. David le dijo a Saúl cuando lo vio, y David era un muchachito, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo, o sea yo, dice David, su siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dice, tú no puedes, o sea, sí, eres un joven, no has sido guerrero, pero él sí, Goliat es un guerrero, y todo el pueblo tenía miedo, pero David no. Fíjese lo que le dice David en el versículo 37. David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Estamos viendo cómo David se fortaleció en el Señor. Ahora, ¿por qué David se fortaleció en el Señor? Porque era algo que él sabía, era algo que él vivía de continuo. Y fíjese lo que dice. Yo quiero decirle esto. Eso, lo que tenía David, se llama convicción. Convicción, según el diccionario, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que siente o lo que piensa. Como lo piensas, lo que sientes es la convicción que tú tienes. Por ejemplo, yo sé que usted está escuchando, lo más seguro es que usted sea mexicano. Y cuando viene el 16 de septiembre usted lo disfruta. Y usted sabe, y lo que pasa en México le duele. ¿Por qué? Porque es mexicano. Usted tiene una convicción, aunque tenga papeles americanos, usted tiene una convicción de que es mexicano. David tenía una convicción tremenda de que Dios estaba con él, de que Dios le había ayudado. La identidad de David venía de su relación con Dios. Fíjese, la identidad de David se formó en la soledad, no recibió instrucciones de nadie. Nadie le enseñó en la escuela, sino que cuando él cumplía las tareas de cuidar los rebaños de su padre, él buscaba a Dios. Se parecía como lo que dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También dice en el Salmo 119, he acortado las vigilias de la noche para meditar en tu palabra, para meditar en las obras de tu mano. Entonces David conocía a su Dios. David sabía de quién dependía, y eso es algo que nosotros debemos de aprender de esto. David era un adorador de Dios, y mire, hay varios versículos que hablan acerca de esto. En 1 Crónicas capítulo 23, versículo 5, dice, además estaban hablando de cómo habían arreglado la cuestión de la adoración en el templo. Dice, además había 4,000 porteros, David los había puesto. 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, van a alabar a Jehová con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David había fabricado instrumentos para poder alabar a Dios. Aparte de que él era un alabancista, ¿dónde tomó eso? David, cuando pasaba largas noches en el campo cuidando a los rebaños de su papá, y aquí es algo muy importante, Dios se comunicaba con él se comunicaba con Dios, él estaba trabajando, haciendo lo que le habían mandado. Normalmente, las personas, cuando estamos trabajando, cuando cumplimos con las obligaciones que nosotros tenemos, agradamos a Dios. Cuando estamos de flojos y cuando no hacemos lo que Dios quiere, obviamente que es algo que no agrada a Dios. Cuando dependía de Dios, cuando David dependía de Dios, mostraba lo que tenía en su corazón. En Hechos capítulo 13, versículo 22, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice, cuando quitó a Saúl, cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David,
hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora, David era un hombre como usted y como yo, y David pecó, pero no vamos a hablar de eso hoy. Queremos hablar de la época cuando David dependía totalmente de Dios, cuando David se fortalecía en el Señor, y es algo que nosotros necesitamos hacer, depender de Dios. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28, vamos a ver por qué Saúl le tenía miedo, le tenía coraje, era violento contra David. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba a David, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Quiero explicar lo siguiente. Cuando David mata a Goliat, que libera al pueblo de la opresión de los filisteos y de la presión que tenían por Goliat, el rey había prometido que al que venciera a Goliat lo iba a hacer su yerno, le iba a dar a su hija Mical. O sea, le iba a dar una parte del reino, iba a formar parte del reino. Entonces Mical, la hija de Saúl, amaba a David. Entonces Saúl vio que la gente quería a David, que su hija quería a David, que su hijo Jonatán quería a David. Entonces empezó a tener envidia y empezó Saúl a tener miedo. ¿Por qué? Porque la fama y el cariño hacia David crecía. Versículo 30, fíjese bien. Salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. David los atacaba, David ganaba batallas para Saúl, y Saúl, en vez de estar agradecido, en vez de aprovechar que tenía un hombre tremendamente bueno, que Dios estaba con él, empezó a tener celos y empezó a tener una envidia de David. ¿Por qué? Porque no estaba correcto. Quiero demostrarle esto, que David fue menospreciado muchas veces. Mire, su padre lo menospreció. Cuando Samuel lo iba a ungir, fue y le dijo, tus hijos, y le puso a los que más confiaba él. Le dijo, ¿no tienes más? Dijo, tengo estos otros, y se los enseña, y Dios le dice a Samuel, no es ninguno de estos. Entonces dice, ¿no tienes a alguien más? Entonces el papá dice, pues tengo uno que está allá cuidando las ovejas. Pues no nos sentaremos, les dice Samuel, hasta que lo traigas. Y su padre no lo tomaba en cuenta. Cuando ve a Goliat y pregunta qué es lo que está pasando, entonces sus hermanos lo menosprecian. Le llaman que es un chismoso, que solamente está allí por morbo. Entonces es menospreciado por su padre, por sus hermanos. Es menospreciado por el rey Saúl, porque el rey Saúl tenía envidia, tenía inseguridad, pero es menospreciado por él. Es menospreciado por su esposa Mical, tanto que David, porque David venía, cuando traían el arca de la alianza, David venía danzando, y su esposa Mical lo regaña, lo menosprecia, y le dice que qué bonito se estaba viendo, porque levantaba, y como en aquel entonces no usaban pantalones, usaba una túnica, y parece ser que se le alcanzaban a ver parte de las piernas. Entonces su esposa Mical lo menosprecia, tanto que David jamás volvió a tener relaciones con ella. Y luego también fue menospreciado por los filisteos. ¿Por qué? Porque desconfiaron de él y le pidieron al rey que no lo llevara. Luego después, cuando se regresan y que habían tomado a sus mujeres y a sus hijos, fue menospreciado por su propio ejército, por los 600 hombres que estaban con él. Ahora, quiero decir, cuando él habla con ellos y les dice, vamos a ir a rescatarlos, aquí es algo muy importante. Quiero hacer notar dos cosas para que usted las guarde en su corazón. La primera es que no hay nada, no hay parte de la palabra que diga qué discurso les dio. Simplemente dice que buscó a Dios, la gracia de Dios estaba con él, y entonces les dice, vamos a ir a rescatarlos, y ellos parten. Cuando van en el camino,
200 no pueden seguir y él los deja ahí y 400 van hacia allá. David estaba siendo preparado por Dios a partir de todas las pruebas que estaba teniendo, de la persecución, del desprecio, del menosprecio. Estaba siendo preparado porque tenía un corazón. Esos hombres que se juntaron con él, dice la palabra, que eran hombres endeudados, amargados y en apuros. Ahí estaban esos 600 hombres, 200 no pueden seguir, 400, entonces 200 se quedan, 400 van a la pelea. Y siempre era una costumbre que cuando estaban en la pelea, como habían expuesto sus vidas, se quedaban con el botín, lo repartían entre ellos. Había, por decir algo, dinero, riquezas, cosas materiales, y se lo repartían. Y entonces David, cuidando el corazón de los 200 que se habían quedado, y de los 400 que habían ido a la batalla, les pide que repartan el botín entre los 600. Los 400 se enojan y dicen, no, porque aquellos 200 no fueron a la batalla. Pero ahí vemos a David, ¿por qué Dios lo había escogido? David tenía un corazón para con Dios, pero también tenía un corazón para con la gente. David había sido ungido como rey, pero no iba a ser rey todavía. Entonces el corazón de David se estaba mostrando para con las personas, cuidando a los 200, tomando a los 400 y repartiendo el botín entre los 600, con un corazón dadivoso, con un corazón que cuidaba a su pueblo, algo que no había tenido Saúl. Ahora, después también fue menospreciado por su hijo, que luchó por matarlo, el hijo luchó por matarlo a él. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando, cuántos de ustedes, mis hermanos, ¿ha sido usted menospreciado por el papá, por los hermanos, por las autoridades, por su esposa? Bueno, tal vez por la esposa sí, ¿no? Por los filisteos, por todo. Y él nunca, de todo ese menosprecio, nunca tuvo una mala actitud. Aun cuando su hijo lo quería matar, él no tuvo una mala actitud. Él siguió confiando en el Señor. Esa es una actitud que nosotros debemos de entender. David, confiaba en su Dios y confiaba en el propósito que Dios le había dado. No estaba en contra de eso. Y a veces nosotros creemos que Dios va a hacer algo con nosotros, pero nuestras actitudes no hablan acerca de esto. Hemos hablado varias veces. La semana pasada, la enseñanza que di yo hablaba de la esperanza, de que nuestra esperanza en realidad está puesta en la resurrección. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. El jueves pasado, Neri dio una enseñanza también, en la cual hablaba de que Dios iba a hacer su parte y que nosotros debíamos de hacer nuestra propia parte. Fíjese bien, era tan la identidad de David. Aquí hay una oración en la palabra de Dios. Esta oración revela el corazón de David. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 28 dice, ahora pues, oh Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora ten bien a bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezcas para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Aquí podemos ver el corazón de David, alguien que dependía de Dios, pero no nomás dependía, por ejemplo, muchas veces ahora, en este tiempo, hay gente que dependemos de Dios, habemos gente que dependemos de Dios, porque queremos protección, queremos dinero, queremos el bienestar. Lo que tenía David era una fuerte convicción y un conocimiento profundo de Dios, pero también de él mismo. Hay personas que hablan de Dios, pero no se conocen a ellos mismos. No saben qué es lo que Dios quiere contigo. Aquí David había sido ungido como rey. Ahora, ¿fue por la unción que David era así? No. ¿Sabe por qué? Porque Saúl, que era el rey, también fue ungido, igual que David. La diferencia, Saúl fue escogido por Dios. Fue ungido e inmediatamente comenzó a reinar. La palabra de Dios dice que inmediatamente Dios le cambió el corazón. Saúl fue escogido por Dios. ¿Se equivocó Dios cuando lo escogió? No.
Saúl tenía un corazón valiente y preocupado por su pueblo, pero no supo depender de Dios. Él era valiente, Saúl era valiente, generoso. Además dice la palabra de Dios que era alto y guapo, era bien parecido, dice. Y también el problema que él tenía era que muy impulsivo y se metía en problemas. Tomaba decisiones aceleradas o lentas sin tener que hacerlo y tomaba decisiones equivocadas. Yo sé que todos nos equivocamos. Él se dejaba llegar por sus celos, o sea, por sus pasiones internas. Por eso es que en vez, fíjese, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo fuera rey, como era Saúl, y de repente viniera alguien y nos estuviera desafiando, y yo tuviera miedo, y veo que todos mis guerreros tienen miedo, yo quisiera que Dios levantara a alguien que pudiera vencer a Goliat, y Dios lo levantó. Y en vez de amarlo, de protegerlo, de apoyarlo, empezó a tener envidia por él. ¿Por qué? Porque escuchó que la gente empezó a quererlo. ¿Sabe que eso pasa en las familias? ¿Sabe que eso pasa en las iglesias? Yo he sabido, porque me lo dijeron personas, que en las iglesias a veces los pastores tienen miedo de que otros prediquen. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hacen mejor que uno y la gente los va a querer. Entonces, para que no los quieran y para que no amenacen el puesto de uno, entonces mejor no los dejas predicar y apagas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender el propósito que Dios tiene para nosotros, qué es lo que quiere y poder levantarlos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de las personas que Dios ha puesto conmigo. No quisiera ni siquiera cerca, ni siquiera cerquita estar de tener celos o envidia. Debemos de permitir que Dios cumpla su propósito en mí y que Dios cumpla el propósito en la vida de cada persona. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Daniel Gallo y su familia. Desde que yo conocí a Daniel, que lo conocí hará cosa como de 20 años, 20 y tantos años, siempre pensé que era un hombre que amaba a Dios. Y cada vez que pasó el tiempo, lo entendí claramente. Por eso él está aquí con nosotros dirigiendo la alabanza. Por lo que yo miré en aquel entonces, Dios habló también a su corazón y Dios lo trajo a esta congregación. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del propósito. Estoy hablando de no meter las manos en el propósito de Dios y entender y no estorbar lo que Dios quiere hacer en el propósito de cada uno de nosotros. Aquí Saúl, que era el rey y tenía toda la autoridad y tenía todo el apoyo de Dios, estaba tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por los celos y por las pasiones. Yo he visto personas en las iglesias que a veces algo hizo alguien, le cae mal y empiezan a bloquearlos sin entender el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Saúl trató de matar a David muchas veces, estando él enfrente, estando retirado, lo empezó a perseguir, pero siempre trató de matarlo. Desobedeció a Dios. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Eso es lo más triste. Mis queridos hermanos, que no nos encuentre Dios desobedeciéndole y que seamos desechados del propósito. Mire, Dios quiere obediencia, una obediencia sincera, no religiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl buscaba la apariencia y la aprobación de las personas en vez de buscar agradar a Dios. Dios, aprendemos de Saúl y de David, cómo Dios utiliza nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Pero ¿sabe qué? También Satanás. ¿Por qué? Porque si tú tienes una debilidad o una fortaleza, puede atacarla y todo va a depender de cómo lo hagas tú. Ahora, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida de esto que estamos viendo del rey David y del rey Saúl? De cómo David se afirmó en el Señor, cómo David se fortaleció en el Señor. El primer punto que debemos de ver
que debemos de preguntar nosotros es que si Dios es nuestro Dios, o sea, si es el Dios de tu corazón, si es el Dios de tu convicción, o solamente es el Dios de la iglesia, es el Dios del pastor. Por eso quiero pedirle al pastor que ore por mi familia. Por eso quiero pedirle al pastor que Dios me provea. O sea, es en realidad nuestro Dios. Te pregunto yo, ¿lo conoces a Dios verdaderamente? Como David, que tenía una convicción, ¿tienes tú una convicción que Dios es tu Dios, es soberano y Él va a hacer lo que quiera en ti? ¿Lo obedeces aún a través de las circunstancias difíciles? Y fíjese que ahorita estamos pasando circunstancias verdaderamente difíciles. Aún a través de estas circunstancias, ¿lo obedeces? ¿Tienes una convicción de la relación que tienes con Él? ¿O simplemente es un Dios de domingo? Es un Dios del que habla la Biblia, pero es un Dios que se relaciona contigo, que lo tienes en tu corazón. Debemos de preguntarnos, mire, en estos dos casos que estamos viendo, el rey Saúl, él sabía que Dios lo puso. Él sabía que Dios estaba con él, pero él no tenía la convicción en su corazón. Por eso cuando va y habla con Samuel, le dice, tú Dios, el Dios de David, pero no, él no lo consideraba como su Dios. ¿Por qué? Porque no tenía una convicción de la relación que tenía con él. ¿Tú sabes lo que Dios pide de ti? Eso es muy importante, porque eso va conectado con el propósito. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Tú lo sabes? ¿Y conoces las promesas de Dios? Te pregunto, porque muchas veces nomás creemos, mucha gente me ha tocado escuchar, cristianos, hermanos nuestros, que dicen Diosito. Si Dios es tremendamente poderoso, no es un Diosito, es un Dios poderoso, es el Dios de nuestro corazón, es el Dios. Por eso es importante, el primer punto es que debemos de aprender, es que si en realidad vives con una convicción de quién eres. Yo soy mexicano, tengo una convicción de que soy mexicano y vivo con las costumbres mexicanas, porque sí soy. Yo amo a Dios, tengo una convicción de que Dios es mi Dios y vivo para obedecerlo, para amarlo, para respetarlo, para aprender de su palabra. Hemos dicho que nosotros tenemos una visión que va conectada con la misión, de que cada persona aquí en nuestra iglesia llegue a conocer verdaderamente a Dios, se conecte con Él, entienda, conozca la palabra y conozca cada una de las promesas de Dios para que pueda aplicarlas en su vida y entonces pueda vivir de una manera diferente. Un ejemplo, hay personas que son muy rencorosas porque las menospreciaron, lo acabamos de ver con David, lo menospreciaron, las dañaron y guardan un rencor y no han podido perdonar. Pero la palabra de Dios, Jesucristo dice, si quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Nunca vas a alcanzar el perdón. Entonces, ¿cómo poder vivir de esa manera? Entendiendo la palabra, conociendo la promesa de Dios y aplicando a nuestra vida. Punto número 2. ¿Conoces tu propósito en la vida? Qué tremendo. ¿Sabes que hay muchas personas que van caminando por la vida y creen que su propósito es ganar dinero? Que todo el mundo lo conozca como muy trabajador. Es parte, pero el propósito que tenemos en la vida es muy importante. Tú estás puesto, cada uno de ustedes y yo mismo, estamos puestos en una situación en la cual somos esposo, esposa, padre o madre. Y Dios nos ha puesto con un propósito. Por ejemplo, yo veo a hermanos míos como Juancho, como Fernando Macías, que tienen hijos chicos y esos hijos no los va a educar la escuela dominical, no los va a educar la escuela. La educación y el amor a Dios lo van a recibir de ellos. Tienen un propósito. ¿Estás cumpliendo con ese propósito?
Ahora, una vez estaba yo encargado del grupo de adolescentes. Y hubo un congreso de adolescentes que venía una persona que había escrito un libro de cómo enseñar a adolescentes a nivel nacional. Y hubo un congreso en Hermosillo y fuimos nosotros, Yolanda y yo llevamos un grupo de adolescentes en un camioncito, Omar y yo fuimos, lo manejamos y fuimos allá. De repente nos fuimos a comer con este escritor, que era el encargado. Y cuando estábamos allí, él dijo algo importante y Yolanda le preguntó, Yolanda, mi esposa, le preguntó y le dijo, yo siempre he tenido la duda si yo estoy llamado por Dios o cuál es mi propósito. Porque yo veo que Rodrigo predica, yo veo que a Rodrigo lo siguen los muchachos, yo veo que a Rodrigo los papás lo respetan, lo aprecian, le piden consejo. Dice, pero ¿yo qué hago en esto? Entonces él le dijo lo siguiente, no todos tenemos el mismo propósito. Dijo, así como tú, le dijo a Yolanda, así como tú está mi esposa. Yo escribo libros, yo me la paso predicando y todo. Y mi esposa tiene la convicción de que ella tiene el llamado de cuidar del burrito. O sea, el burrito soy yo. Entonces Yolanda tiene el llamado de cuidarme a mí para que yo esté en las mejores condiciones para predicar el amor de Cristo. Así cada uno de nosotros debemos de tener una convicción para qué nos ha llamado Dios y cumplirlo a la mejor manera posible. Tal vez estés puesto en una situación de trabajo. No es una casualidad que tú estés puesto en el trabajo que tienes y que las personas que estén allí estén acomodadas junto a ti sin que tú sepas para qué. O tal vez estés en un lugar sirviendo a Dios y cuando sirves a Dios, sirves a los demás. No sabes cuál es tu propósito. Pídele a Dios que te lo muestre y Dios te lo va a mostrar. Pero ¿sabes qué? Pon atención a lo que te va a decir Dios. Porque a lo mejor lo que Dios te diga no te va a gustar. Mire, yo he encontrado personas que quieren servir a Dios, lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cariño, quieren servir a Dios y Dios les dice a través del pastor, a través de otras personas o a través de la palabra de Dios, que sirvan, que apoyen. ¿Y sabes qué hacen? Se quedan en su casa. ¿Por qué? Porque algo no les gustó, porque no les gusta, porque quien está dirigiendo el grupo, por eso. Y entonces eso tumba el propósito de lo que Dios quiere lograr contigo. Y solamente crees que el propósito es hacer tu regalada gana, hacer lo que a ti se te ocurra, como tú quieras, cuando tú quieras y con las personas que tú quieras. Estás totalmente equivocado. David sabía que había sido llamado como rey. Cuando estaba con estas 600 personas, que él los estaba liderando, personas amargadas, en apuros, personas con problemas, él los preparó. De esos amargados llegaron a matar gigantes. David había sido un asesino, alguien que mató a gigantes, derrotó a gigantes. Los que estaban con él aprendieron a derrotar gigantes. Si tú te juntas con personas amargadas, te vas a convertir amargado. No creas todo lo que parece. Pregúntate y hazle caso a Dios, porque si no te estarás convirtiendo en un Saúl. Pon mucha atención. Ahora la pregunta es, Dios te está hablando, pero tú lo estás escuchando. Porque a lo mejor Dios te está hablando y quiere algo contigo y tú no quieres escuchar. Fíjate bien lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Está hablando de nosotros. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Dios te ha puesto donde estás, en tu trabajo, en la congregación, junto a ciertas personas, porque Dios quiere que tú los impactes, que ellos lleguen a conocer a Dios a través del impacto que tú estás logrando. Punto número 3. La pregunta, ¿estás actuando de acuerdo a tu propósito? Es como que yo supiera tocar guitarra
y a fuerzas quiero tocar la batería y no se me da. O sea, tengo que estar actuando de acuerdo a mi propósito. Ahora, si Dios me dio a mí la capacidad de tocar la guitarra, pues yo debería estar tomando clases de cómo tocar mejor la guitarra. La pregunta es, ¿estás actuando de acuerdo a tu propósito? David fue ungido como rey y pasaron muchos años, entre 10 y 13 años. Fíjese bien, entre 10 y 13 años antes de que fuera nombrado rey. Y pasaron muchas pruebas, desprecios, peligros, pero su corazón fue mostrando el propósito que Dios tenía. Me ha llamado la atención que hay personas, decía yo ahorita, que quieren, que ellos entienden el propósito, pero solamente lo quieren hacer con las personas que ellos quieran, el día que ellos quieran, y no ese es el propósito de Dios. Tal vez si tú eres esposo o esposa, o papá o mamá, la pregunta es, ¿estás siendo papá o esposo o esposa de acuerdo a tu propósito? ¿De acuerdo a lo que tú quieres? ¿O de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti? Donde estás puesto, Dios quiere que brilles. Repite conmigo, donde estoy puesto, Dios quiere que brille. Y Dios quiere que brilles donde estés puesto. Con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos, donde estés puesto. Dios ha prometido estar contigo, así como le prometió estar con David y con Saúl. Pero David lo entendió, lo aplicó a su propósito y logró el propósito que Dios quería con él. Dios cumplió el propósito que quería con David. En cambio, Saúl no cumplió el propósito, fue desechado, perdió en un solo día, perdió la vida él y sus hijos. ¿Por qué? Porque no siguió lo que Dios quería. Número 4, que debemos aprender en esta plática, es que todos vamos a pasar por pruebas. No hay nadie de nosotros que no hayamos pasado por pruebas o que no vayas a pasar por pruebas. No hay nadie de nosotros que no enfrente situaciones difíciles. Todos los enfrentamos o todos los vamos a enfrentar. Ahora la situación es, ¿cómo vamos a pasar por esa prueba? Y la razón por la cual todos vamos a pasar por pruebas es que estamos en un mundo caído. Vea la situación de ahorita. Las personas nos van a fallar. Aún en el que más confíes te va a fallar. Entonces, si David pasó por pruebas, podemos aprender de él. David no tenía control de las situaciones. Hizo un gran bien a Israel al matar a Goliat, y el rey, que debía estar agradecido, lo empezó a buscar para matarlo por envidia. Los que estaban con él se le voltearon, su hijo se le volteó, él no tuvo control de las situaciones. Lo que tenía control es la presencia de Dios en su vida. Veamos ahorita lo que está pasando. Ahorita tenemos unas enfermedades, la plaga con la que estamos pasando, la economía se está viniendo abajo. No tenemos control, pero podemos fortalecernos en nuestro Dios. Dios, a pesar de todos los problemas, tú debes de saber esto, que Dios está en control. Dios está en control de tus situaciones. Dios está en control de la situación que está viviendo el mundo. La pregunta es, ¿estás tú dependiendo de Dios? ¿Te estás fortaleciendo en Dios? Y número 5, que debemos de aprender en esta enseñanza y en estas pruebas que estamos pasando, es que las pruebas sacan lo mejor de ti. Esa es una buena noticia, pero te tengo una mala. También sacan lo más malo de ti. ¿Cómo reaccionas tú bajo las pruebas? ¿Cómo reaccionas tú bajo el rechazo? ¿Te han tratado mal? Yo he visto a personas que aman un montón a Dios y algo no les gusta, y lo primero que hacen es se alejan. En vez de solucionar el problema, se alejan, corren, se quejan, señalan a todo el mundo, él está mal, aquel hace que las cosas mal, esto no está bien, me trataron mal, y entonces se vuelven unos caprichosos espirituales, queriendo que Dios resuelva únicamente sus problemas, para que Dios les dé gusto. Señor,
Te voy a servir siempre y cuando hagan lo que yo quiero. Te voy a seguir siempre y cuando sigas las instrucciones que yo te doy. El ejemplo de David, que David nos da, es un ejemplo tremendo. Se fortaleció en el Señor a pesar de los problemas. Su vida corría peligro. Sus hijos y sus esposas las habían sido secuestradas, pero él buscó a Dios para encontrar solución. Lo que tú eres en la soledad reluce, aflora en la prueba. David en la soledad había sido un adorador de Dios. Por eso él dice: Dios que me defendió de las garras del león y del oso, que me fortaleció, que estuvo conmigo, así estará conmigo en la prueba. La pregunta es: ¿quién eres tú cuando estás a solas? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿De quién dependes? ¿De ti o dependes de Dios? Es muy importante que sepamos y que lo entendamos. ¿De dónde sale tu fortaleza cuando tienes que enfrentar tan solo la vida sin coronavirus y sin problemas económicos? Es difícil, no es fácil. La relación matrimonial no es fácil. Y más ahora que estamos metidos en la casa, se ha sabido que en México se han aumentado el 100% de los problemas de violencia familiar. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a convivir. Yo te pregunto, mi querido hermano, en este quinto punto, ¿de dónde sale tu fortaleza? David es un ejemplo para nosotros. Y voy a terminar en este cántico que David dijo. 2 de Samuel 22:1. David está ya anciano. David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Es mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable, o sea, la altura donde nadie puede llegar. Él es mi refugio, es el Salvador mío. Y dice: tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Te pregunto yo, mi hermano, así como David, en tu vida, ¿Dios está en control? ¿Dios es el que tiene control de tu vida? Mi querido hermano, yo quiero pedirte que espero que esta enseñanza te haga meditar. Porque es importante que tú sepas más que nadie, más lo que piensa tu esposa, más lo que piensa tu esposo, más lo que piensa tu líder, más lo que piensa tu discipulador, es ¿qué piensas tú? El otro día un hermano publicó que nosotros debíamos de imitar a Cristo, lo publicó en el Facebook y preguntó abiertamente: ¿estás tú tratando de imitar a Cristo? Yo le puse inmediatamente: yo sí. ¿Y tú? Dijo: no, pues es que es bien difícil. No dice que lo imites, que trates de imitarlo. La verdad es que nuestros hechos es lo que va a hablar de quiénes somos. Quienes somos en la soledad, porque en la soledad es cuando buscamos a Dios, cuando dependemos de Él. Puede ser que sea muy fácil en público, en la oración, presentarme y decir: Señor, yo dependo de ti, te amo, mira todas estas cosas. Pero en realidad, ¿cómo soy cuando estoy solo? ¿Cómo estructuro mis pensamientos? ¿Cómo está acomodado los escalones de mi corazón? Dependo totalmente de Dios. Cuando vienen los problemas difíciles, me fortalezco en el Señor. ¿Te fortaleces tú en el Señor, mi hermano? Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por tu palabra, pero más que por tu palabra, por tu presencia que tú has prometido para estar con nosotros en todos los momentos de esta vida. Mira los momentos que estamos afrontando, los momentos que estamos viviendo. Hay familiares nuestros que tienen coronavirus, hay familiares que pueden morir. En algunas personas que conocemos, sus familiares han muerto, y siendo cristianos. Padre, que toda esta situación que estamos viviendo, aún la situación económica que en determinado momento nos preocupa, Señor, sabemos que tú estás en control.
que pongas tu mano sobre nosotros. Su palabra dice que los ojos tuyos recorren toda la tierra para buscar personas que tengan un corazón perfecto para con Dios, para mostrar tu favor. Míranos aquí, Señor. Míranos a cada uno de nosotros cómo tenemos un corazón perfecto para contigo. Clamamos, Señor, para que muestres tu favor para con nosotros. Que haya esa protección que habla el Salmo 91 sobre la vida de cada uno de nosotros y nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras familias extendidas, los ponemos delante de ti. Que cada uno llegue a conocerte, Padre, y que cada uno de nosotros podamos cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo espero que siga pasando buenos momentos. No está transmitiendo. Que siga pasando unos buenos momentos. Sabemos que son difíciles, pero yo quiero decirle que siga confiando en el Señor. Él ha prometido que Él vino para darnos una vida buena y en abundancia, y que nosotros podamos mantenernos en eso. Yo le exhorto a que se conecten las mañanas a la oración matutina. De lunes a viernes, ahí estamos desde las 6:10, ya estamos ahí platicando, a las 6:15 empezamos. Hasta las 7:30. Métase un rato, si no puede todo el tiempo, métase un rato. Si no sabe cómo meterse, mándenos una pregunta por WhatsApp, por mensaje, por teléfono, y nosotros le vamos a hacer llegar la manera de cómo se puede meter. Se puede meter por teléfono, se puede meter por tableta que tenga internet o por computadora que tenga internet. Los sábados y los domingos la oración es a las 7. Los jueves es a las 7 de la tarde la enseñanza general. Y cada 2 semanas estamos teniendo discipulado. Los miércoles, esta semana toca, los miércoles a las 7 de la tarde. Mi querido hermano, tenemos diferentes posibilidades. Ahorita terminando esta reunión, a la 1 de la tarde, va a haber una enseñanza especial y un tiempo de alabanza para los niños. Junte a sus niños, conéctese a través de Facebook, a través de esta misma situación que se llama AFBI Prédicas. Ahí mismo van a participar para que los niños puedan meterse. Le damos muchas gracias por su tiempo, y también si usted quiere dar diezmos y ofrendas, tenemos 3 opciones. Una, Jesse viene aquí los martes de 7 a 8 de la tarde y usted puede venir físicamente y dar sus diezmos. Otra, me puede hablar a mí, me puede dar su dirección y yo puedo pasar por él el día que usted me diga. Y la otra es en la página. Juancho, ¿qué página es? En la descripción del video del día de hoy, ahí va a aparecer el link al cual usted se puede meter y pueda hacer un depósito bancario. Necesitamos de usted, dependemos de Dios, pero siguen todos los gastos, la renta, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Que Dios le bendiga. Queremos ser una bendición para usted y le damos gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.